Enrique Tejera, médico muy sabio. Muy sabio. Fue primer ministro de asistencia de sanidad y asistencia social en tiempos de López Contreras, porque Medina no se ocupaba de nosotros en clínicas y hospitales, no tenía idea de eso. Y yo me acuerdo mucho que yo estaba en este cóctel y dos damas muy elegantes, muy burguesas, asediaban al pobre Enrique Tejera, de una tez preciosa, casi 90 años, con una barbita blanca, una voz oscura, un tipo precioso. Ay, doctor Tejera, ¿cuál es el secreto de su belleza? ¿Cuál es el secreto de su tez lozana? Y tenían acorralado al pobre Tejera. Yo estaba allí y Tejera se le quedó mirando y le dijo, hay que tirar, mijita. Eso me encantó. Él formó parte del equipo médico que atendió a General Gómez en sus últimos momentos. Y fue Tejera el que dijo que era muy difícil establecer un diagnóstico preciso sobre el cáncer de próstata, porque ¿quién le hace un tacto rectal a Gómez? Y a Tejera le tocó también estar en el equipo que declaró la enfermedad mental de Diógenes Escalante, cuando se le perdieron las camisas. Y Escalante, la gente pensó que era López Contreras el que le había robado las camisas a Escalante, dice que no, era un cuñado de él, Álamo, que le robó las camisas. Creía, ya la gente en Caracas pensaba que las camisas de Escalante estarían volando de los de Ávila. Yo digo, pero qué mala suerte la de este país, porque en 1908 Cipriano Castro tuvo que irse de Venezuela a Alemania a curarse de una fístula, una enfermedad horrorosa. La fístula hacía que Cipriano Castro, que era dijera, medo por donde pedo. Ay, Dios mío. Sí. Y cuando los médicos venezolanos quisieron operarlo, la guardia pretoriana de Cipriano Castro, que era un tipo horroroso, de Capacho, de allá de los Andes, le dijeron a los médicos, si algo le pasa a don Cipriano, los matamos. Entonces no operamos. Por eso es que Cipriano se va a Alemania. Y por eso es que Juan Vicente Gómez le da el zarpazo, la traición espantosa que no le permitió que volviera más nunca. Yo digo, pero qué mala suerte, la nuestra, porque ¿qué hubiera ocurrido si Cipriano Castro no se va? ¿Qué hubiera ocurrido si Diógenes Escalante no se vuelve loco? La historia hubiera sido otra, no sé cuál sería, pero no sería esta, sería otra. El hecho es que yo tenía 4 años cuando muere el general Gómez. Yo nací en el 31 y él muere en el 35, tenía 4 años. Esta historia la conocen todos ustedes porque yo la he contado muchas veces. Y la seguiré contando porque revela el carácter absurdo de este país. Yo no tenía fuerza a los 4 años, tenía memoria para acordarme de los detalles de eso, pero no tenía fuerza para montarme en el pollo de la ventana y mirar qué era lo que estaba pasando en la calle. Y lo que estaba pasando en la calle eran los saqueos a las familias gomecistas. Después los sociólogos llamaron eso política de calle. Una política de calle, era un saqueo. Y mis hermanos mayores se presentaron en mi casa con un escritorio de caoba, pulido, precioso. Y dijeron, no, se lo compramos a un señor por 50 bolívares. Mentira. Después trajeron una silla giratoria de ese. Y cuando terminó los saqueos, el desorden, la violencia política, se supo que era el escritorio del Sapo Velasco, el gobernador de Caracas, un tipo odiado por todo el mundo porque mandó a fusilar a unos estudiantes. Y a mí me tocó hacer mis tareas escolares en el escritorio del Sapo Velasco.
el tipo más horroroso que ha pasado por la historia de este país. Y después me casé con Belén Lobo, bailarina. Y fui a la casa de la hermana de Belén Lobo, Olga Palomino, casada con un tipo Palomino de Salamanca, España. Y Palomino tenía en la avenida principal del cementerio un bar. Palomino se bebió el bar con unos amigos y se murió. Y Olga Palomino, lo que quedaba de ese bar, lo convirtió en una floristería famosa. La Azucena, Medina Garita, López Contreras, Medina Garita, no sé qué, Rómulo de Betancourt. ¿Dónde compran sus flores cuando van al cementerio? En la Azucena. No, se hizo rica. Y yo entré a esa casa, porque estaba casado con Belén. Y lo primero que vi fue un escritorio, persiguen los escritorios. Un escritorio bellísimo en el patio llevando agua y sol. Y le dije a mi mujer, oye Belén, yo necesito un escritorio. Y dile a tu hermana que se lo compre o que me lo regale. Este es el escritorio de Palomino. Ahí se pudre. Es la violencia. Desde los 4 años me persigue la violencia, porque el país es un país violento. Si algo tengo memoria es de este país. Pero también tengo memoria porque los primeros pasos que yo di al nacer, primero, al nacer, la comadrona que asistía la comadrona que asistía al doctor Oxío, que fue el que, porque en esa época no había clínica. No había nada, las mujeres parían en las casas. Mi mamá parió en mi casa. Y mis hermanos le contaron que cuando nací, la comadrona me alzó así y dijo, parece un cochino inglés. Entonces mis primeros pasos fueron buscarme a mí mismo. Tengo 95 años y todavía no me he encontrado. Eugenio Montejo, uno de nuestros grandes poetas, escribía sus libros con su nombre, pero también se llama heteronimia, era heterónimo. Publicaba otros libros con otro nombre, Blascol, no sé cuánto. Y la periodista que lo entrevistó le preguntó, y en definitiva, ¿quién es Eugenio Montejo? Y Eugenio Montejo se quedó mirando y le dijo, señorita, es la pregunta que me estoy haciendo desde que nací. Pero con todo, seguí, mis pasos también eran los pasos que estaba dando el país venezolano, huyendo, dándole la espalda al país primitivo y espantoso que estaban heredando de Gómez. No había país. Con Gómez era un desorden, una cosa horrorosa. Y buscaba ese país, este nuevo país, buscaba algo que no sabíamos qué era y que todavía tampoco seguimos. La democracia. No sabemos qué es la democracia. La democracia acá es como los abanicos. Aparece y desaparece. Es como la luna. Aparece y desaparece. Hay animales lunares. El oso, por ejemplo, desaparece en invierno, aparece en la primavera. Las ballenas aparecen y desaparecen. Así es la democracia, nuestra democracia. No sabemos todavía qué es. Cuando aparece no tenemos ni siquiera tiempo de averiguar qué es eso, de qué se trata, cuánto pesa, de qué se viste. No sabemos, porque desaparece. Pero los militares aparecen y no desaparecen. No se van más nunca. Ajá. Y son ellos los que salen del cuartel, vestidos todavía con su uniforme y el revólver acá, para atormentar la vía civil. Y son ellos los que hacen que la democracia se escape, se vaya. No sé dónde se refugia. Estoy esperando que esto pase para que la democracia vuelva a ver, para saber quién es, qué es. No la conocemos. Nunca hemos sabido qué es. Tuvimos 40 años de democracia. Era falsa. Era un partido, COPEI, y un partido, Acción Democrática, que se turnaban. ¿Qué es eso, la democracia?
es turnarse el poder unos tipos políticos. Yo no soy político, yo soy un hombre de la cultura que ve la política. Por eso es que me mantengo alejado de los políticos. Son todos unos tramposos. Bueno. No todos. Eso era todavía tenía la fuerza, los primeros pasos, de ir de mi casa a pie al Liceo Fermín Toro. El Liceo Fermín Toro es una cosa impresionante. Hoy lo sé. Cuando yo era muchachito no lo sabía, pero hoy lo sé. Que yo tenía que cruzar el silencio de Villanueva. Las columnas barrigonas del silencio es un homenaje nostálgico que hace Villanueva a la colonia. Eso era. Y yo cruzaba la colonia. De niño cruzaba la colonia para ir, no al Liceo Fermín Toro, que ya era un portento. Había esculturas de Narváez en cada piso. Todavía. Era la arquitectura. Lo que estaba empezando era la arquitectura, a modificar la visión urbana del país. Eso era también mis primeros años, mi adolescencia fue esa. Y al mismo tiempo me tocó estar en París, porque fui a estudiar leyes, estudiar derecho en la Sorbona. La Sorbona, en ese momento, en los años 50, era una universidad medieval, pero viejísima, polvorienta, inútil. Si les cuento, era un anfiteatro y estábamos todos ahí. Así como estoy yo de Venezuela, de cualquier parte del mundo, hay muchachitos como yo estudiando derecho allí. Y se mueve la cortina negra y aparece, menos mal que ustedes están sentados, aparece un ujier con un sombrero tricornio y un bastón, pum, pum, pum. Y el tercer bastonazo se vuelve a mover la cortina negra y aparece el catedrático, vestido con toga y birrete, como si fuera el zorro. Y el catedrático se sienta en su asiento allí, escritorio, abre su libro que ya uno ha comprado en el Boulevard San Michel, y esa es la clase, la lectura de ese capítulo. ¿Qué es esto? ¿Qué universidad es esta? Yo vengo de unas universidades en Venezuela donde los muchachos se echan los tragos con los maestros, con los profesores. ¿Qué? Y entonces hubo un disturbio, y el catedrático me acusó a mí de ser el responsable. Y yo en mi francés que utilicé, el mejor francés que sabía entonces, profesor, yo no soy el responsable de esto. Yo estoy traduciendo a mi idioma, le dije, este poema de Robert Desnos, esta surrealista, que a mí me encantaba muchísimo. Decirle eso a un catedrático de derecho es darle una ofertada. Y el viejito hizo lo que tenía que hacer. Sorté inmediatamente. Y me expulsó del aula. Wow. Pero no sabía que me estaba expulsando de cualquier relación académica. Con el perdón de los académicos que aquí se encuentran. Tranquilo. Hay una presidente de la Academia de Matemáticas, no sé qué, que no sabe aritmética. Sabe matemática, pero no sabe aritmética. Bueno, con el perdón de los académicos, me expulsó de la relación académica con las personas, con los objetos, con los animales, con todo. Y yo escribí a mi familia, que soy un niño que es responsable, y mis hermanos mayores me dijeron, busca algo que hacer. El ocio griego, el ocio. Y tuve a París como aula. Pero qué privilegio. Maravilloso. Ninguno de ustedes ha tenido ese privilegio, tener una ciudad como París como aula. Ahí aprendí muchas cosas. Aprendí el carácter absurdo de este país. Y hay un escritor checo, judío, que escribía en alemán para hacerse entender, llamado Kafka, Franz Kafka. Y gracias a Kafka yo entendí más este país
que somos los gallegos. Porque Kafka hablaba del absurdo. Y este país gallego hablaba del llano. Yo no soy llanero, yo soy Caracas. Tengo una que ver con el llano. Y la civilización, la barbarie, una positivista. No, yo no soy eso. Y para que ustedes vean lo insólito de este país, que un tipo checo, judío, me enseñó más a este país, a entender este país que mejor es que todo esto. Pero llegué al Cementoro, y en el Cementoro conocí a Adriano González León, a Elisa Lerner, a Luis García Morales, que hizo poemas más preciosos que se ha hecho sobre el Orinoco. Y mis compañeritos de la Universidad de la Sorbona, cuando sabían que yo era venezolano, se me acercaban y me preguntaban por el Orinoco. Y yo no conocía el Orinoco. Yo fui directamente de Caracas a París. Y yo hice exactamente lo que hizo la generación mía anterior a mí, la generación que viene delante de mí, que han estado más cerca de Nueva York, de París, que de Yaracuy, o de Bogotá, o de Quito. Colonialismo absurdo. Bueno, y me gusta, ¿dónde creen ustedes que está el cuarto de huéspedes de la casa de Luis García Morales en Ciudad Bolívar? La ventana frente al Orinoco. Angostura se llama eso ahí. Es la parte más angosta del río. Y esa parte más angosta del río comparado con el Sena. Ustedes me van a perdonar, pero el Sena es un río ridículo. Comparado con el Orinoco es un mar. En angostura es un mar. Sí, pero el Sena tiene 2000 años de historia. Sí, pero el Orinoco también. La cosa es que yo no la conocía. Y lo primero que hice cuando regresé de París fue aprender qué era este país, yo solo. No me enseñó ningún maestro. En el liceo Femitoro, en el liceo, ¿no? Llegaban hasta la Cosiata. Y que tal, que no sé qué, que eso de la vida a Bolívar. Hasta ahí llegaba. Pero ¿qué pasó en el siglo XIX? Eso lo aprendí yo. Aprendí mi historia. Porque entendí que el Orinoco es mi padre. Él me hice venezolano. Eso fue lo que pasó. Bueno, y al regresar y a empezar a descubrir mi historia, bueno, ocurrió entonces que Adriano González León, Elisa Lerner, ya con Guillermo Sucre, con Salvador Garmendia, no sé qué, Perán Hermini, el grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. Y apareció en el panorama una cosa que no se esperaba, era la Revolución Cubana. Y los socialdemócratas, los ADECO, del grupo Sardio, Guillermo Sucre, Elisa Lerner, García Morales, no les gustó esa Revolución Cubana y se separaron de Sardio. Y los otros, que éramos todos de izquierda, hipnotizados por la Revolución Cubana, todo el mundo se hipnotizó por esa vaina. Formamos el Techo de la Ballena, un grupo en los años 60, irreverente, no sé qué, que sacudió la apacible floresta cultural venezolana. Después supe que era, con todo lo maravilloso que fue, era el brazo cultural de la Revolución Cubana. Eran los cubanos que estaban detrás de eso, ofendiendo a Rómulo Betancourt. Caupolicano Valles hizo un libro, ¿duerme usted, presidente? Sí. Horrorosos, ofendiendo a Rómulo. Y Rómulo Betancourt, muy molesto, le dijo a Carlos Andrés Pérez, póngame preso a esos carajos. Y Carlos Andrés Pérez dijo, caramba, presidente, Rómulo, eso es un escándalo que en una semana se olvida, pero si usted quiere se lo pongo preso. Mire, le digo, entonces yo, porque el propio Carlos Andrés Pérez se lo contó
a Caupolicano Valle cuando estuvo preso en su casa en La Ahumada. ¿No? En La Ahumada. Y después que lo depusieron en los 24. Ajá, 23, y 24. Caupolicano hizo una entrevista. Mire, le dijo Rómulo, mire, aquí presidente que se deja tocar el rabo lo tumban. La manera como hablan esos presidentes nuestros. Es que yo estuve en esos dos movimientos, antes de la ballena y Sardio. Pero me hice hombre de cine, porque en París, al yo mismo expulsarme de la Universidad de Sorbona, entré a la Cinemateca Francesa. Eso se llama torcer el rumbo de una vida. Pues si hubiera seguido a la universidad, bueno, hubiera sido un abogado. Pero hice así y me metí en la Cinemateca Francesa que estaba en el camino. Y me quedé deslumbrado viendo aquellas maquetas de Georges Méliès, del viaje a la luna, aquellas películas primitivas, danesas, alemanas, francesas. Me quedé deslumbrado, Enamorado. sin saber que nunca más iba a salir de esa cinemateca, porque no sabía que me iba a tocar dirigirla de aquí durante más de 20 años. Es decir, que nunca salí del cine. Y el cine me encontró, bueno, aquí en esta mesa, aquí en esta casa está Alfonso Molina, que sabe mucho más de cine que yo. Yo soy el abuelo, él es el nieto. Los nietos saben más que los abuelos. Pero me encontré con el cine y me hice comentarista de cine, crítico de cine. Y llegó un momento en que el cine me convirtió en escritor. Porque el problema mío era, ¿cómo hago para transmitirle al lector de mis crónicas la belleza visual de esa secuencia cinematográfica? Y descubrí que tenía que pulir mi idioma, conocer mi idioma, pulir, embellecerlo. Y al hacerlo, me hice escritor. Creo haberme hecho escritor. Pero ¿saben cuándo supe que era escritor? Cuando descubrí que había música detrás de las palabras. Una música inaudible. Ninguno de ustedes puede oírla, la oigo yo. Perdonen la comparación, pero les pasaba lo mismo a Gustavo Flaubert, el padre de la novela moderna. Flaubert hacía lo mismo. Flaubert le costaba mucho escribir. Y cuando escribía, leía en voz alta lo que acababa de escribir. Y cuando no le sonaba la música que él quería, que creía que iba a estar allí, cuando no sonaba la música se aterrorizaba y buscaba durante semanas o meses lo que él llamaba le mot juste, la palabra justa. Eso me pasa a mí. Escribo, leo mi vaina que escribo, y cuando no me suena la música que quiero oír es porque algo está pasando, es porque alguna palabra está mal escrita. Y la busco y encuentro la palabra que sustituye. Bueno, eso es ser escritor. No sé si soy buen escritor o no, pero soy escritor. Gracias al cine. Vemos que me han pasado cosas. Gracias a la cortina negra. Está bien, estoy bien. Y entonces lo que yo aspiro ahora, bueno, que tengo una vida de 95 años, impresionante. Abilio Pavón tiene la misma edad mía, anda por ahí. Sí. Modo. Cumplir 80 años es como banal, pero 95. No, La mayoría estamos cerca de un esfuerzo. Bueno, lo que me queda ahora, bueno, es eso. Bueno, hablar con mis helechos, disfrutar las maravillas que he tenido. Amores, desamores, alegrías, tristezas, confusiones. Esperar que la democracia regrese del lugar donde esté. Eso sería lo mejor que nos pueda pasar a nosotros. Claro. Y yo a ustedes los quiero mucho y sé que ustedes me enseñan a vivir porque ustedes forman parte de este país que anhelamos, que adoramos, que queremos muchísimo. Forman parte de mi propia vida.
Por eso es que los adoro, los quiero. Y ¿Qué le dices a tus helechos? ¿Qué le dices a tus helechos? tengo helechos, sí. Pero esos helechos que tengo, supe que vinieron del viejo mundo, de Europa, en los años 30. Es que tienen la edad mía. Yo nací en los años 30, tienen la misma edad mía. Entonces hablo con ellos porque ellos son para mí el país vegetal. Claro. Ellos dialogo con ellos, yo les confieso cosas, ellos me responden. Hay una relación que tengo con la naturaleza. Y el hecho de tener una relación intensa con la naturaleza no es que me haga mejor persona, no, es que me hace más humano. Eso se trata. Por eso es que adoro los helechos. La misma medida en que los quiero a ustedes. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? Bueno, conversamos sobre el país, sobre mi propia vida, mis angustias, mis temores. Ellos entienden todo, ellos son el país. Claro.